¿Cómo están? ¿Qué tal? Nos encontramos un capítulo más del Podcast Lab de la JJ Santa Cruz. Hoy tenemos un invitado de lujo. Realmente vamos a volar nuestra mente. Es un taladro en la cabeza esta entrevista. Me encuentro con Galo Salame. Galo Salame es todo un referente actualmente. Bueno, él es parte del directorio de la KBlock, la Cámara de Blockchain. Y también es director de lo que es Finanzas en Bloque, un proyecto educativo igual que vamos a conocer un poco más sobre él. Me encuentro con Galo. Galo, bienvenido al Podcast Lab. Es un privilegio y un honor poder entrevistarte. ¿Cómo estás hoy esta noche? Muy bien, gracias por invitarme. Excelente. Bueno, vamos a conocer un poquito más el perfil de Galo. Pienso que este espacio es para conocer a las personas. Galo, comentanos quién es Galo Salame, cómo es esa persona, un poquito más sobre ti. ¿Qué tanto tiempo tenés? Adelante. Soy Galo Salame, soy papá de 2 niños, uno de 8, otro de 2 años. Creo que el rol más bonito que me ha tocado tener como ser humano es justamente de papá. También me desempeño, obviamente, como mencionaste, últimamente, primordialmente en el tema educativo, en lo que se refiere al tema de activos virtuales o criptoactivos. Soy muy apasionado en el tema. Creo que más allá de simplemente el tema transaccional, que es por el cual la gente está ingresando al ecosistema, existe un tema filosófico muy importante que tal vez más adelante podamos ahondar. Y estoy muy contento de que ahora, y es un chiste que hago recurrentemente, podamos abiertamente hablar del tema de criptoactivos sin que la gente salga corriendo a las esquinas pensando que estamos hablando de narcotráfico, ¿no? Así que muy contento por cómo se han estado dando las cosas, digamos, a nivel nacional. Muchísimas gracias. Bueno, eso ya conocer un poquito más de tu trayectoria. ¿Cuál es tu profesión principal? ¿Cómo es que pasas de esa transición de la parte al tema de los criptos? ¿Cómo es el salto? Sí, es buena pregunta. Mucha gente piensa que soy economista porque me invitan a hablar justamente de macroeconomía, de criptoactivos, ese tipo de cosas. Pero mi profesión es comunicador social, ¿no? Yo soy graduado de diaconía hace ya creo que unos 13 años. Y yo ingreso al tema de criptoactivos hace como 5 años, justamente aprovechando el hecho de que yo tenía una productora audiovisual. No sé si querés que me explaye en ese tema. Claro que sí. Pero básicamente en pandemia yo como tengo una productora audiovisual, tenía cerca de 5 computadoras que estaban paradas sin hacer nada. Y empezamos a explorar la posibilidad de poder utilizarlas para generar ingresos pasivos. Con eso llegamos al tema de minería de Ethereum. Y yo empecé, digamos, interesándome justamente el tema de criptoactivos, viendo la manera en la que podía generar ingresos con esas 5 computadoras que tenía disponibles, ¿no? ¿Como autodidacta? Sí, completamente. Wow. Me acuerdo bien que mi esposa me dijo, ¿has averiguado este tema de la minería de Bitcoin? Y obviamente lo averigüé y estábamos en un periodo ya 2021 en el cual la minería de Bitcoin no era posible a través de computadoras personales, digamos. Ya necesitas equipos específicos que son denominados ASICs para hacer minería de Bitcoin, pero todavía se podía en ese entonces minar Ethereum, ¿no? Entonces fue una noche que, me acuerdo bien, 31 de enero del 2021, que decidí buscar un tutorial de cómo hacerlo, y en esa misma noche aprendí cómo configurar mi computadora para empezar a minar. Me creé una billetera autocustodia y me eché a dormir, digamos. Y el día siguiente desperté y tenía un balance creo que de $1.60, que obviamente no es plata que va a cambiar tu vida, pero dije, esto es fantástico. O sea, ¿qué acaba de pasar? ¿De dónde está viniendo este dinero? Wow. ¿Quién me está pagando esto? ¿Por qué me lo está pagando? Y cómo es posible de que yo, sin haber dejado un solo documento, pueda participar, digamos, de esto y poder formar parte de una red global sin necesidad de pasar por ningún tipo de restricciones por el país en el que vivo, digamos, ¿no? Y de ahí empezaste a estudiar, a indagar más y obviamente ya ahora tienes un conocimiento mucho más completo, ¿no? Correcto.
¿Y cómo se crea la cámara justamente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo va evolucionando, digamos, tu carrera? O sea, ¿cómo llega a generarse esto de la cámara, juntar con otros profesionales del rubro también? Sí, esa es una pregunta interesante. La Cámara Boliviana de Blockchain se crea alrededor de un año ya. Creo que es una organización muy importante actualmente porque está brindando la posibilidad de poder integrar no solamente a personas que saben mucho acerca del tema, sino también a organizaciones y otro tipo de fundaciones que son integrales para Santa Cruz y para Bolivia dentro del ecosistema, ¿no? Y nace justamente de la necesidad de poder tener un puente justamente entre la sociedad civil y los profesionales que estamos dentro del ecosistema cripto, ¿no? Entonces, creo yo, mismo siendo amante de la tecnología, digamos, blockchain y el tema de criptoactivos, de que hay muchísimas posibilidades para que tal vez personas inescrupulosas puedan aprovecharse de las personas que no conocen mucho cómo funciona el ecosistema. Y justamente la cámara está ahí para asegurarse de que tanto empresas como personas naturales puedan hacer sus transacciones de la manera más transparente posible, de que aprendan la tecnología y que no vean en cripto solamente una solución a corto plazo para ver la solución, por ejemplo, al tema de los dólares, sino que vean todas las posibilidades que existen dentro del ecosistema, ¿no? Excelente. Bueno, entonces estamos hablando que es una comunidad que va creciendo. ¿Cómo está este tema de la aceptación, la comunidad en Bolivia? O sea, hay todo una corriente educacional, o sea, uno accede a fácil información. ¿Crees que la gente lo digiere bien o todavía falta comunicar mucho más a la población? Yo creo que el tema del microlearning es muy importante a nivel global, no necesariamente a nivel Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, así como justamente te estaba mencionando que yo ingresé, digamos, al ecosistema viendo tutoriales de YouTube de 10, 15 minutos, después averiguando por qué pasaban las cosas. Mientras más tiempo vas pasando en el ecosistema, te vas empapando un poco mejor de por qué suceden las cosas en la manera en la que suceden, qué es la tecnología que está detrás, ¿no? Pero creo que el ciudadano común en Bolivia lo que estaba tratando de hacer era resolver un problema transaccional que tenía porque la banca le había fallado, ¿no? Entonces, tenemos este enorme problema de que no hay liquidez de dólares en el sistema bancario por razones que ya todos conocemos, pero frente a esta realidad de que el banco no puede permitirme hacer lo que antes solía hacer de manera normal, como pagar a proveedores, como pagar mi Netflix, como hacer una compra cuando viajo al extranjero, la gente empezó a buscar alternativas y se encontró obviamente en el camino con el tema de cripto, ¿no? Entonces hay mucha gente que realmente necesita algo tan básico como poder pagar, digamos, su Google Drive, ¿no? O sea, necesita pagar $10 y no tiene el camino de la manera de hacerlo a través de la banca tradicional. Entonces se mira 2 tutoriales sobre cómo funciona, cómo compro, cómo paso, cómo me saco una tarjeta y ya está. Y no le interesa aprender la tecnología que está por detrás. Y hay otra gente que obviamente es un poco más curiosa que empieza a preguntarse, pero ¿y esto quién lo emite? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y por qué tenemos 500 redes? ¿No es cierto? Hay una serie de cosas que obviamente son importantes aprender, pero que probablemente un usuario que no tiene esa curiosidad tal vez no vaya a indagar, ¿no? Entonces nuestra misión va un poquito más por el lado de decir sí, utilizar estos servicios, utilizar la tecnología, pero también capacitate para entender justamente cuáles son los beneficios y los riesgos que podría haber en esto, ¿no? O sea, se podría decir que hay 2 tipos de personas, los que utilizan estas herramientas superficialmente y los que, como tú comentas, hacen un aprendizaje y van adentrándose por qué pasa todo esto, ¿no? Sí. Tengo unas preguntas igual acá que nos han facilitado, querido Galo, sobre el tema de la web 3.0. ¿Cómo llegas a involucrarte sobre este concepto? Y bueno, conocer también qué es la web 3.0 para aquellos que quizá el concepto no lo tienen en mente todavía. Es un concepto bastante amplio, ¿no? Te reviro la pregunta y te pregunto a vos, digamos, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza cuando te mencionan Web 3 o Web 3.0? Bueno, a mi conocimiento, desde el Internet que era plano,
que es pura información. Luego viene el más interactivo con los blogs. Y bueno, imagino que la web 3.0 viene a ser una inmersión mucho más en que el usuario ya es creador, digamos. Nos vamos a hablar como que uno puede producir más cosas dentro de la internet. O sea, eso es lo que se viene a la mente. Va más o menos así. O sea, hablamos de web 3 porque obviamente han tenido que haber web 2 y web 1, ¿no? Entonces, generalmente se conoce como web 1. Yo todavía me acuerdo de eso. Cuando las personas accedíamos a internet para consumir contenido que estaba creado específicamente por compañías, digamos, ¿no? Entonces, en ese entonces, lo que uno podía hacer, no había Google, había un buscador, me acuerdo, que se llamaba Altavista. Sí. Y vos ponías la información en inglés y con suerte una de las 500 veces que buscabas algo ibas a tener resultados similares a lo que estabas buscando. Entonces el internet era básicamente consumir algo que lo producían compañías grandes, digamos, ¿no? Las páginas web o lo que fuera, digamos. Después aparece la web 2, que básicamente ya integra todo lo que conocemos ahora como las redes sociales. Pero antes de las redes sociales que conocemos ahorita hubieron obviamente blogs, videoblogs, foros, ese tipo de cosas. Entonces la interacción que sucedía con internet ya no estaba vinculada únicamente a consumir lo que producía una empresa, sino que todos los usuarios, como bien mencionabas vos, son creadores de contenido. Entonces cuando yo entro a Facebook no veo lo que Mark Zuckerberg produce, veo lo que mis amigos producen, lo que la comunidad está produciendo. El tema con la web 2 es que si bien nos hace a todos creadores de contenido, no nos hace a ninguno de nosotros dueños de ese contenido que estamos creando. Porque todo está centralizado en un grupo reducido de empresas que manejan toda la información, ¿no? Entonces Meta maneja Instagram, Facebook, WhatsApp, cualquier contenido que sea compartido a través de Facebook y WhatsApp o Instagram está centralizado por ellos. Ellos pueden decidir cuándo darte permiso para utilizarlo, cuándo sacarte, ¿no es cierto? Lo mismo con Google, que es dueño de YouTube, por ejemplo. Entonces, si bien Web 2 nos hace creadores del contenido, no nos hace dueños del contenido que creamos. Entonces, la Web 3 básicamente viene a romper un poco esa relación centralizada que tenemos con estas empresas. Y es decir, ya no sos solamente un participante o un creador del contenido, sino que ya vos te volvés una parte descentralizada de esto, ya te volvés dueño del contenido que creas, ¿no? Entonces, hay plataformas muy interesantes como por ejemplo Dizofy, que te permiten justamente crear tu contenido y ser dueño del contenido que vos tenés, poder venderlo, digamos, o poder brindar suscripciones sin que haya un intermediario. El concepto mismo de las billeteras de autocustodia, por ejemplo, se refiere a que la custodia de tus activos es completamente tuya, ya no tenés un intermediario como un banco, ¿no es cierto? Y los NFTs, por ejemplo, sí. ¿Qué concepto tienes de los NFTs? ¿Lo que tiene futuro o no? Yo creo que el concepto de lo que es un NFT es muy interesante, pero creo que en el ciclo pasado, digamos, estamos hablando alrededor del 2020-2021, fueron utilizados de una manera un poquito depredadora, diría yo, ¿no? O sea, fueron realmente utilizados de una manera en la cual se generó como que una falsa escasez, ¿no? O como una falsa utilidad, y han hecho que tengan mala fama, pero creo que el concepto de lo que es un NFT es fantástico, ¿no? Si querés ahondamos en básicamente qué es eso, si querés lo dejamos ahí nomás como parte del comentario. No, justamente era eso, ¿no? Conocer un poco entonces uno es creador de su propio contenido también en la web 3.0. Pues claro, por ejemplo, ya eras creador. Por ejemplo, cuando subís una foto en Instagram, vos sos creador, pero Instagram es dueño de ese material. O sea, ellos pueden decidir bajarlo, banearte, cerrarte las puertas, pueden cambiar sus políticas y dejarte por fuera del ecosistema o la economía que ellos han creado, ¿no? Entonces, o sea, tener tu propio servidor, digamos. Sí, básicamente está descentralizado. O es la idea de que podamos tener servicios descentralizados, cosa de que el control no viene justamente por un solo ente que puede decidir qué va a pasar, sino que la comunidad se encarga de tomar las decisiones a futuro, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, en este caso, ¿cuáles son los desafíos que se vienen para implementar proyectos de Web 3.0 en nuestro contexto local, por ejemplo? Ya. Una de las cosas que está buscando mucho
hacer la gente en Bolivia, que siempre me buscan para saber cuál es mi opinión, es la tokenización de activos, ¿no? Entonces, a nivel Latinoamérica han habido casos de éxito muy interesantes con respecto a la tokenización de activos de la vida real, como por ejemplo el agrotoken en Argentina, que estaban tokenizando granos, ¿no? Entonces Argentina tuvo un problema enorme con el tema de la inflación hace algunos años. Ellos desarrollaron la posibilidad de que vos como productor lleves una tonelada, por ejemplo, de soya, la pongas en un silo y en vez de que te paguen en pesos argentinos, que te den un token que equivalía a el precio de una tonelada según el mercado internacional, que si no me equivoco es la bolsa de Chicago la que dicta el precio de la soya. Entonces tenías una tonelada de soya tokenizada que te permitía mantener el precio de esa tonelada de soya que entregaste en el silo en dólares, digamos, ¿no? Entonces eso obviamente requiere de que haya cierta robustez en el ecosistema, no solamente de los participantes, sino también un poco también de ayuda con respecto a los reguladores, ¿no? Más político. Correcto. Entonces, pensar de tokenizar, digamos, a nivel Bolivia hace 1 o 2 años era imposible, pero ahora se están dando como que muchas posibilidades para que la gente empiece a explorar. Ahora, para mí es muy importante que la gente entienda de que no por el hecho de que podamos tokenizar algo quiere decir que sea buena idea tokenizar. Entonces, el ejemplo más claro que siempre doy es, hace algunos meses se habló de la idea de tokenizar litio, por ejemplo, ¿no? Entonces querían como tokenizar el litio y que sea YLB el encargado de asegurar de que el litio tokenizado tenía un respaldo real en litio verdadero, y que, ¿no?, se mantenga su valor. Correcto. Entonces vos, por ejemplo, si quisieras tener exposición al precio del litio y no querés comprar 1 kilo de litio o 1 tonelada de litio porque ¿qué vas a hacer con eso físico? Podrías comprar litio tokenizado que va a tener el mismo valor que el litio en el mercado internacional, ¿no? Entonces ahí la pregunta es básicamente, uno, ¿existe demanda por ese activo? O sea, la gente piensa en el litio como un resguardo de valor, como por ejemplo pensaría en el oro. Y yo creo que la respuesta es no, ¿no es cierto? O sea, no creo que se considere, no es un commodity que se considere algo como a largo plazo, ¿no? Pero más importante, lo que creo que hace de que esa propuesta sea inviable es de que cuando se tokeniza algo, tiene que haber confianza en el ente emisor. Entonces voy a intentar ser un poquito más preciso con ese tema. Y lo hago con un ejemplo que siempre lo doy. No es lo mismo que, por ejemplo, alguien tokenice un edificio y ese ente que tokenice el edificio sea una empresa responsable que conoces que tiene 20, 30 años de trayectoria, que sea Las Loritas la que está tokenizando eso, ¿no es cierto? Que sabes que tiene procesos judiciales y todo eso. Sí. Entonces existe un elemento de confianza que debe existir entre el ente emisor y el inversor que va a comprar justamente este bien tokenizado, digamos, en el blockchain, ¿no? Entonces, hasta que no exista, creo yo, cierto nivel de confianza o que no existan empresas que ya tengan, digamos, una espalda lo suficientemente grande para que la gente pueda confiar en que pueden invertir en ese tipo de cosas, va a ser difícil que la gente busque activos tokenizados a nivel Bolivia, digamos, ¿no? Desde el punto de vista, creo yo, del tema de demanda, ¿no? Y ahí, de por medio, evidentemente, existen un montón de temas con derechos reales y derechos de propiedad que obviamente no contemplan nuestras leyes, ¿no? Sí, justamente te pasaste un poco a la siguiente pregunta, que era cómo se visualiza el panorama tecnológico en Bolivia de aquí a 5 a 10 años, considerando esta adopción de la web 3.0, temas políticos, temas empresas, temas, no sé, fintech también. ¿Cómo ves el avance de nuestro país en este tema, aquí a 10 años visualizando? Yo creo que va a depender mucho de lo que pase con la próxima administración, ¿no? O sea, a mí se me hace muy interesante analizar el tema de El Salvador, porque la gente piensa que esa administración tomó el tema de Bitcoin como algo específico porque le interesaba mucho el tema de Bitcoin como tal, pero yo defiendo a capa y espada el hecho de que ellos utilizaron
la excusa de que estaban invirtiendo en Bitcoin y que estaban abriendo fronteras en Bitcoin para atraer inversión extranjera. O sea, más allá de que esté vinculada... como una estrategia. Correcto. Interesante. ¿No? Entonces, este tipo de gobiernos que se muestran con cierto nivel de apertura, digamos, a nuevas tecnologías, van a atraer justamente inversión extranjera. Estamos viendo ahorita justamente una oportunidad grandísima porque tenemos elecciones el 17 de agosto. Puede que venga una administración que sea mucho más abierta para este tema. Y las posibilidades que hay a nivel Bolivia, por ejemplo, de que ingresemos en el tema de minería, de criptoactivos, específicamente en el tema de Bitcoin, es masiva, ¿no? Existen ciertos componentes que hay que tomar en cuenta, específicamente el tema del consumo energético, que seguramente se tendrá que hacer a través de energía renovable, porque vamos a tener problemas con el gas, como lo ha dicho ya en reiteradas veces Álvaro Ríos. Hasta el 2028 probablemente tengamos escasez de GLP, pero creo que es una oportunidad muy grande, ¿no? Y ahora te puedo decir, con el gobierno que tenemos, existe una cantidad inmensa de empresas extranjeras que están viendo en Bolivia como una oportunidad para ingresar a trabajar, ¿no? Así con las condiciones tan malas como las estamos viendo y que todo el mundo dice que está horrible y todo el mundo quiere irse del país, la cola de empresas extranjeras que están intentando ingresar al país para aprovechar la situación es masiva, ¿no? Entonces, eso debería hablarnos justamente del potencial que tenemos como país. Correcto. Y localmente, cómo podríamos aprovechar justamente estas oportunidades que se dan cuando el mercado nos tira este tipo de cartas que parecieran complejas, pero obviamente abren la puerta a muchísimas oportunidades, ¿no? Lo que me acabas de comentar, Galo, se me ocurre hacerte una pregunta que está quizá fuera del libreto. Claro. Si fueras parte, digamos, del gobierno, ¿qué ideas, qué podríamos hacer, digamos, con la información que ya tienes, que ya dominas, algunos cambios que harías en temas tecnológicos, obviamente, ¿no? Sí, bueno, no sé, mira, se habla mucho, esta campaña ha estado plagada de promesas de que cuando entre el próximo gobierno vamos a tener la implementación del blockchain para poder tener transparencia, por ejemplo, en lo que hace el gobierno. A mí se me hace un poco difícil empezar a pensar en ese tipo de cosas cuando las necesidades básicas de la población son otras, ¿no? O sea, interesante para implementarlo a mediano o largo plazo, pero yo no sé si sería algo como que sería mi punta de lanza, digamos, ¿no? Lo que yo haría como gobierno, desde el punto de vista tecnológico, sería, en vez de estar haciendo todas estas normativas parches que está haciendo, por ejemplo, la ASFI, que está haciendo el Banco Central, que son como que normativas como que no se llegan a entender por completo porque no están alineadas con otras normativas que han pasado en años anteriores, yo trataría de impulsar una ley fintech específica para fintech, no como la que tenemos ahorita, que es una ley mezclada entre criptoactivos y fintech, que es un dolor de cabeza, y aparte una ley específica para activos virtuales o criptoactivos que ponga las bases para que entendamos específicamente no solamente qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con los bancos, la UIF y la ASFI, sino también cómo se va a integrar, por ejemplo, aduana en todo esto, ¿no? Porque a mí, como importador, ¿de qué me sirve de que la ASFI me diga podés hacer una transacción en el blockchain si aduana no me permite utilizar justamente el explorador de bloques, digamos, de Tron o de Polygon y decir, mira, aquí le hice el pago al proveedor y que aduana me diga, no, necesito una transferencia SWIFT, ¿no? Entonces es como que está todo a media, y si yo realmente quisiera potenciar las posibilidades que nos brinda, digamos, el hecho de tener esta tecnología descentralizada, iría directo para desarrollar una ley, ¿no? Que esté, digamos, con un tema 360 con respecto a todos los entes que deberían regular esto. Interesante. Bueno, estoy seguro, Galo, de que en algún punto, no sé si ya lo haces, has asesorado alguna vez en temas, justamente estos temas fintech, temas tecnologías. Sí.
Perfecto. Bueno, hay una corriente entonces en el tema de educación. Aquí quería preguntarte igual, ¿qué estás haciendo como profesional? Me comentabas desde tu proyecto de finanzas en bloques. Sí. O sea, todo lo que hemos hablado va hacia un camino, me parece, al tema educativo. O sea, y hablamos que la educación es la base del desarrollo de cualquier país. En ese contexto, comentanos un poquito sobre tu proyecto, de qué se trata, cómo toda esta información, esta experiencia que has generado como profesional, te ha llevado ahora a una nueva narrativa personal, un nuevo proyecto. Sí, mira, yo me acuerdo bien que estaba yendo a recoger a mi hijo cuando salió la noticia de que el Banco Central había levantado la prohibición con respecto al uso de activos virtuales en la banca nacional, ¿no? Primero aclarar el hecho de que un gobierno no puede prohibir de que vos como usuario podás acceder, digamos, a activos virtuales. Es por eso que vas a escuchar a mucha gente, como es mi caso, de que estábamos trabajando con activos virtuales desde 2018, 20, 21, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno no puede decirte, vos como usuario no podés usarlo. Lo que puede hacer es cerrar los puntos de entrada y salida con el sistema bancario, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a llegar un punto en el cual vos, tus activos virtuales, tenés que vincularlos a la banca tradicional. Entonces ellos lo que hicieron fue cerrar esos dos grifos, básicamente de entrada y de salida. Y cuando, obviamente por un tema de falta de liquidez de dólares, deciden abrir esos grifos, en primer lugar fue para mí, creo que un tema de mucha alegría, porque obviamente ya mucha más gente iba a estar interesada en este ecosistema, pero al mismo tiempo fue como una angustia de decir, Dios mío, la cantidad de gente que van a estafar va a ser masiva, ¿no? Justamente porque la curva de aprendizaje para un usuario nuevo que esté ingresando al mundo de criptoactivos es bastante grande. No es lo mismo que descargarse una aplicación del banco y aprender a utilizar un celular y ya está, ¿no? O sea, requiere de que la gente entienda muchos procesos, digamos, en los cuales tienes que seguir para poder hacer las cosas de manera segura. Entonces, llegué a mi casa y empecé a trabajar un poco en este proyecto que es Finanzas en Bloques, que está centrado justamente en la educación, no solamente para personas naturales, sino también para empresas, ¿no? Entonces, tiene varias directrices. Tengo una comunicación que es obviamente plenamente gratuita, son mis redes sociales. Entonces tengo una cuenta de TikTok que creo que es la que se mueve con mayor frecuencia, en la cual trato de poner información que sea pertinente, que sea adecuada y más que nada que sea lo más fidedigna posible. Y que te sientas libre también de decir cosas que sí, pero no te comprometan. El problema con estando ya en el ecosistema de cripto lo suficiente, te empezás a entender un poco la responsabilidad que tenés como comunicador, ¿no? Entonces, algo que se ve con mucha frecuencia, por ejemplo, es si yo tengo, no sé, Solana, te voy a decir que compré Solana porque va a cambiar el mundo, pero en realidad no me interesa que te vaya bien a vos, me interesa que vos compres Solana para que yo pueda venderla más caro, ¿no? Y así como hay ese tipo de comunicación tan superficial que te dicen, cree en mí, hermanito, porque yo estoy aquí hace 4 años y hacer lo que te digo, que es totalmente irresponsable con las finanzas personales de las otras personas. También existen otros intereses en los cuales al vos tener, digamos, una plataforma que es vista por cierto grupo de personas, empresas empiezan a buscarte para decir, oye, ¿y si te pago tal cantidad de plata para que hables bien de mi empresa? O si te pago tal cantidad de plata para que hables bien de mi servicio. Y ahí tiene que haber un filtro, ¿no es cierto? Creo yo, en el cual tenés que tomar decisiones porque la información que vos tenés que dar tiene que ser imparcial, ¿no? Y al recibir dinero, digamos, de alguna empresa, de alguna manera estás coartando tu posibilidad de ser imparcial, porque esa persona que te está pagando va a querer que hables bien de su servicio, ¿no es cierto? Total. Entonces, creo yo, una de las responsabilidades más grandes que vamos a tener, digamos, como comunicadores, de tratar de encontrar este balance entre ser imparciales y de tratar de comunicar con la mayor claridad posible, no solamente los beneficios que tienen ciertas
ciertas plataformas o ciertas partes del ecosistema, sino también los riesgos, ¿no? Entonces a mí siempre se me trata alarmista cuando le digo a la gente que por ejemplo no deje su plata en Binance y me dicen, no, pero yo estoy en Binance hace 5 años y nunca ha pasado nada. Y está bien, me alegro, no le deseo a nadie que pierda su dinero, digamos, estando en un intercambio centralizado, pero quien ha estado en el ecosistema suficientemente tiempo entiende el por qué se da ese consejo. No viene con maldad, viene justamente con un tema de decir, necesito que protejas de manera particular vos tus fondos, que no delegues esos fondos a un tercero como podría ser Binance o Bybit o cualquier otro servicio, digamos, que esté centralizado, ¿no? Pero volviendo a este tema, digamos, esa información que damos a través de redes sociales es gratuita. Me encargo también de dar talleres, la mayoría también gratuitos, que tienen que ver con justamente ciberseguridad, el uso correcto de plataformas, para entender justamente los fundamentos de blockchain. Y también he tenido la oportunidad de dictar clases en el Caínco Academy. Me han invitado a dar algunos talleres ahí, y en el SENACE de la UPSA, ¿no? Muy aparte de eso, también estamos dando asesoramiento a empresas y a personas naturales que obviamente tal vez van a necesitar algo más personalizado que ir a una clase donde van a tener que compartir con 20, 30 personas, digamos, el avance que vamos a tener, ¿no? Para conocer un poquito, personas particulares también pueden acercarse a que deja tipos de asesoramiento. ¿Qué tipos de asesoramiento son los más comunes hoy en día que recibe? Así un poquito para conocer. Depende mucho del perfil de la persona. O sea, y eso es algo que yo también trato de desde un comerciante, digamos, hasta un ahorrista, digamos, ¿no? Sí, no, hay de todo, pero el perfil me refiero de que las personas en Bolivia no necesariamente están acostumbradas a realizar inversiones, y el tema de cripto hace de que toda la posibilidad de que ustedes inviertan, digamos, sea mucho más fácil de lo que usualmente es en un sistema un poquito más regulado, como vendría a ser, por ejemplo, la bolsa de valores en Estados Unidos, donde vas a necesitar un broker y un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, como te digo, está consumiendo mucho contenido y quiere, digamos, duplicar su plata, ¿no? En 6 meses, o triplicar su plata, o hacer 10 veces la plata que tiene, pero no entiende siquiera cuál es el riesgo al que está expuesto al tratar de buscar estas utilidades, que obviamente se pueden llegar a pasar, pero conllevan riesgos significativos. La verdad que entonces, sí. Es una responsabilidad bien grande la que tomaste, ¿no? Al crear este producto, este proyecto de finanzas en bloque, porque creo que te queda muy bien, ya que tú eres comunicador y vas a buscar la manera correcta, la manera de que la gente no cometa esos errores, digamos. Y más aún has aprendido desde abajo, ¿no? Desde ser autodidacta. Sí. Así que felicitarte, porque hoy en día necesitamos bastante eso. No sé si eres la única plataforma que lo hace de una manera más formal, pero felicidades. No sé si la única, pero es una diría de un par de plataformas. O sea, creo que hay otras empresas también que están haciendo un buen trabajo con respecto a eso. Mismo dentro de la K-Block existen algunos otros asociados que tienen plataformas de educación que también son excelentes. Algunas están más vinculadas al tema de educación para empresas, por ejemplo, pero otras también educación personal, ¿no? O sea, yo creo que en ningún momento quisiera usar tu plataforma, digamos, para tratar de promocionar los servicios que yo brindo. A mí lo que me interesa realmente es que la gente busque educarse en la manera en la que lo encuentren mejor, total, para cada persona, digamos, dependiendo de cuáles son sus metas, ¿no? Excelente. Bueno, Carlos, ya llegando casi a las últimas preguntas, bueno, vamos a hablar de todo un poco, gracias. A este punto, ¿qué consejo le darías a alguien que hoy quiere formarse y dedicarse profesionalmente a esta área? Esa es una buena pregunta. ¿Por dónde empezar, digamos? Yo siempre utilizo un consejo que nada tiene que ver con cripto, pero me acuerdo que vi una charla que hizo Scott Frank, que es un guionista y director de cine, y una charla en el BAFTA. Y justamente hay una parte en la que él dice un consejo que hasta ahorita trato de utilizarlo siempre. Dice, en lo posible yo intento ser
la persona más tonta del cuarto donde estoy, ¿no? Entonces, esto quiere decir estar constantemente buscando gente que sabe más del tema que vos. No quiere decir que vos seas tonto, quiere decir de que siempre te estés rodeando con gente que entiende mejor de las cosas que vos. Excelente. Entonces, existe, digamos, una pelea, si quieren, con el ego ahí, porque hay mucha gente que dice, no, yo vi 3 videos en YouTube y ya conozco este tema de pe a pa. Entonces, conozco mucho creo que hay que pelear un poco con ese ego y hay que buscar justamente personas que entiendan más que vos sobre ese tema. Yo hasta ahorita, digamos, es un credo por el cual vivo, digamos. Excelente, ¿no? Entonces, si yo puedo encontrar un lugar, una comunidad en la cual la gente sabe más que yo, ahí es donde me vas a ver, ¿no? Y a mí no me importa escuchar todo lo que se pueda sin que yo abrir la boca para nada. Voy a nutrirme de todo eso. Y hay, como te digo, ya una serie de asociaciones, de fundaciones que brindan eso. La Cámara de Blockchain, por ejemplo, es una de esas. Tenemos a veces reuniones abiertas para que la gente pueda ir a capacitarse. La Asociación de Blockchain de Bolivia, que está basada en La Paz, hacen reuniones también. Hay una fundación que se llama Ethereum Bolivia, que también están haciendo eventos vinculados. Yo sé que ustedes están trabajando en un hackathon para fin de mes, que también seguramente va a brindar la posibilidad de que conozcan, digamos, gente que está metida en el ecosistema. Entonces ese es mi primer consejo, de que intenten rodearse de gente que ya tiene más experiencia que ustedes. Mi segundo consejo es que aprendan inglés, porque toda la información de primera mano está en inglés. Y al contrario de lo que la gente piensa, la mayoría de las fuentes de información más actualizadas son X, Discord y Telegram. Entonces, si ustedes no tienen una cuenta de X y quieren estar en cripto a largo plazo, deberían crearse una cuenta y empezar a ver más o menos qué tipo de cuentas pueden seguir que estén vinculadas a esto. Excelente. Y bueno, depende mucho porque como es algo tan amplio, es como que le preguntes a un médico, digamos, cómo podría crecer y te va a decir, bueno, dependiendo de la especialidad que quieras tomar, digamos, ¿no? Pero creo que es de suma importancia que la gente que empieza su camino en cripto aprenda mucho acerca sobre macroeconomía y sobre política, porque son 2 factores que van a ser de suma importancia para cualquier cosa que vayan a hacer. O sea, el timing en el cual hacen inclusive el desarrollo de un proyecto es de suma importancia, ¿no? O sea, el lanzamiento de tu proyecto te tiene que calzar con ciertas cosas macroeconómicas para que te vaya bien. Parecieran pequeñeces, pero eso puede ser la diferencia entre que te vaya bien o mal con un proyecto que estuviste desarrollando por 2 años, digamos, ¿no? Excelente. Bueno, son muy buenos ingredientes para que los jóvenes puedan formarse. Acaba de hacer un to-do list, una lista de cosas para hacer, para ponerse como metas. Y acá en este punto quería un poquito conocer en tu caso, ¿cuáles crees que son tus valores principales, tus fortalezas principales como profesional que te dan? Porque no todos son autodidactas, no todos son curiosos, no todos les gusta la lectura, no todos son persistentes con el tiempo. ¿Cuáles son tus valores y fortalezas personales que obviamente de ser un autodidacta ahora, estar en una cámara, ¿cuáles son esos valores o fortalezas? Bueno, me pones ahí bajo la mira porque usualmente no me gusta hablar bien de mí mismo. O sea, sí, tú hiciste un diagnóstico de las cosas, pero está la parte personal también, claro. No, pero es que vengo de familia católica y árabe, entonces como que creo que no nos gusta mucho hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Oh, yeah. Pero sí hay, digamos, algo que tal vez alguna gente me ha mencionado y creo yo que es una habilidad blanda que los jóvenes deberían buscar, es el tema de adaptabilidad. Entonces, como bien mencionás vos, ¿qué hace un comunicador social hablando de cripto 24 horas al día en todo lugar donde nos llaman, ¿no? Y realmente para mí fue un despertar que sucedió el 2021. El poder hacer este pivot, digamos, o este giro del trabajo que venía haciendo con mi productora audiovisual, que nos estaba yendo súper bien, a ingresar en el tema de cripto, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que el 2023 vi los primeros videos que estaba haciendo Sora, por ejemplo, que es un programa de inteligencia artificial que te permite hacer videos. Y era una chica que estaba caminando en una calle de Japón mientras llovía. Y yo me acuerdo que vi ese video y dije, fundimos.
o sea, hacer ese video con una productora, pagando una actriz, maquillista, catering, director de fotografía, director, o sea, todas las cosas que conllevarían hacer ese videíto de 20 segundos, hubiera costado 200, 300 veces más de lo que cuesta hacer un prompt y pagar, digamos, el procesamiento de ese prompt con inteligencia artificial. Wow. Entonces yo dije, mi rubro, si bien, digamos, es algo que yo disfruto mucho hacer porque la parte creativa me parece que es muy enriquecedora, no tiene la expansión que va a tener, por ejemplo, el tema de los activos virtuales, ¿no? Entonces, creo que el tema de la adaptabilidad, de saber decir, ok, tengo que hacer un pivot aquí en mi carrera, es primordial, ¿no? Y lo estábamos hablando fuera de cámara hace un ratito antes de que empecemos a grabar. Cuando yo estaba en colegio, voy a vender ahí mi edad, pero allá por el 2005, cuando salí de promo, todos los profesores nos decían, ustedes tienen que aprender a programar. Tienen que aprender a programar, porque programar es el futuro y todo se va a hacer con programación y todo va a estar automatizado. Y ahora hablo con mis amigos programadores y me dicen, estamos fundidos porque todo estamos haciéndolo con inteligencia artificial. O sea, si te pagan por hora estás muerto porque lo único que haces es básicamente revisar. Obviamente tenés que entender cómo funciona el código con el que estás trabajando y los lenguajes con los que trabajas, pero el pool, digamos, que había de trabajo, la cantidad de trabajo que existía para programadores se ha reducido drásticamente en cuestión de 2-3 años, ¿no? Con la CIA. Entonces... Bien, adaptabilidad. Comentaste algo sobre el hackathon. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Claro. La Cámara Junior de la JC, nuestro director Elvis Camacho, nuestro director de tecnología, él está liderando el Canvalley. Es un hackathon que va a ser los últimos días de agosto, 29, 30, 31 de agosto. Pero en líneas generales, sobre hackatones, que imagino que has participado algunos, has visto algunos, ¿cuál es la importancia de hacer hackatones en una sociedad, de juntar jóvenes despiertos, la creatividad? Bueno, ¿qué se puede rescatar, digamos, ¿no? Para que la gente conozca igual desde tu punto de vista qué es un hackathon, si nos puedes comentar. A mí me parece, digamos, una actividad fantástica porque usualmente no es de que al hackathon aparezca un grupo de 5 amigos que se conocían de toda la vida y van a desarrollar un proyecto, ¿no es cierto? Es como que llega gente de todos lados y las tiran a un pozo y, ok, estos 5 van a hacer un proyecto, ¿no? Y es como que en un periodo de 60, 80, 100 horas, dependiendo de cuánto sea, digamos, el hackathon, tienen que terminar con un producto que demuestre el potencial que tendría, digamos, ese proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, me parece fantástico en el sentido de que no solamente estás poniendo a los chicos en un ambiente en el cual ellos tienen que justamente trabajar estas habilidades blandas de aprender a comunicarse entre ellos cuando no se conocían, gestión del tiempo, trabajar bajo presión, ¿no es cierto? Un montón de cosas que probablemente en un ambiente laboral sean muy valiosas, sino que también generas pues un montón de sinergias con empresas que están trabajando en el ecosistema, ¿no es cierto? Entonces ahí mismo puede ser que una empresa te fiche y diga, mira, este chico tiene estos potenciales, que después quiera trabajar con vos o te quieran comprar la idea. Entonces creo que es fantástico, ¿no? Y hace poquito, como te comentaba, fuimos a un hackathon que tuvo como 300 participantes, gente de todo Bolivia, había gente de Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro. Ahí nadie se fija tu acento, tu color de piel, partido político, no hay tales. Todo el mundo está en la misma línea, quiere una sola cosa, que es desarrollar el mejor proyecto posible para presentarlo en el deadline que se ha establecido, ¿no? Entonces, me parece una actividad fantástica. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sí, justamente eso estamos vendiendo a los jóvenes, que a veces no le entienden mucho al concepto. Sí. Más allá de crear, no es desarrollar, es despertar esas habilidades blandas, trabajo bajo presión, ¿no? Gestión del tiempo, la creatividad. Y bueno, es un efecto multiplicador interesante porque la idea de uno puede potenciar la idea del otro. Las vistas de las perspectivas de diferentes ángulos hacen que los proyectos, bueno, funcionen, ¿no? En equipos multidisciplinarios. Entonces, por ahí quería también comentar a nuestros
que evidente que están viendo esta transmisión, que Galo, bueno, vas a estar en este hackathon también. Así que bueno, ya para cerrar esta entrevista, un mensaje, ¿no? La Cámara Junior es una red de jóvenes que se encuentra a nivel mundial. Estamos en más de 120 países, más de 3.000 ciudades en el mundo. Desarrollamos proyectos de impacto social, emprendimientos, cooperación internacional, desarrollo de habilidades blandas, que son 4 áreas en las que nos manejamos. Y todo lo que hacemos acá lo hacemos de manera de voluntarios, de honores. A nadie nos paga, lo hacemos con cariño, nos movemos. Todo lo que es la Cámara está manejada por nosotros enteramente, en 100%. Nuestra gasolina, nuestro motor viene a ser justamente la transmisión de conocimiento, de compartir, de crecer, de ser mejores personas, mejores jóvenes. Y aquí quería aprovechar toda tu experiencia, toda tu transformación personal, porque has tenido una transformación, digamos, no eres el Galo de hace 10 años, 20 años atrás. Y quería que aprovechemos este momento para dar un mensaje para los jóvenes, ¿sí? Desde el ámbito que tú quieras, personal, profesional, la tecnológica, en general, un mensaje, un consejo para los jóvenes, cómo el mundo ha cambiado, la tecnología, la hiperconectividad, la globalización, la gente, todo lo que está pasando en el mundo, la velocidad del mundo, cómo se mueve. Sí. O sea, nosotros queremos despertar también con este tipo de contenidos, esta entrevista. Espero que llegue y sea una semillita que germine por ahí. La cámara, Carlos, ya para cerrar. Dale. Bueno, simplemente aprovechar el espacio que me han dado, agradecer, la verdad que ha sido una charla muy enriquecedora para mí. Gracias por permitirme compartir un poco de lo que hacemos. Yo creo que estamos viviendo en una época en la cual los jóvenes están siendo bombardeados por mucha información. Cuesta mucho poder tener una retención de la atención de ustedes en una sola cosa. Entonces, simplemente que mantengan la chispa por algo que les interesa. Lo que sea que sea. Por ahí les gusta explorar el tema, por ejemplo, de desarrollo de videojuegos, o por ahí les interesa el tema económico, o por ahí la creación de contenido. No se dejen llevar por el scrolling a tiempo completo, que realmente va a hacer de que pierdan la capacidad de concentración y de poder desarrollar algo que están buscando. Intenten explotar justamente esa curiosidad que tienen sobre temas específicos. Aprovechen todas las posibilidades que tienen ahora de tener recursos gratuitos, educación gratuita, la posibilidad de tener un network internacional de manera gratuita a través de todas las redes sociales, y que simplemente exploten esos potenciales que tienen, desarrollando al máximo, poniendo la atención en algo que realmente los apasiona. Yo creo que si hacen eso, realmente van a encontrar muchas oportunidades para su futuro. Excelente. Muchísimas gracias, Galo. Ha sido muy enriquecedor esta entrevista. Me siento muy honrado de poder haber tenido el gusto de entrevistarte. Gracias por darnos tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos las personas. Y bueno, una invitación más para nuestro hackathon, para el Canvale y aquellos jóvenes universitarios que están en las áreas de sistema informática, a los que les encanta la programación. Ya conoces un poquito el contexto de lo que es el Canvale, así que con lo que ya sabes, una invitación para ellos, para que tal vez puedan registrarse, los que no se han registrado todavía, porque tenemos ya algunos registrados. Bueno, ahí están las cámaras. Está aprovechando que está aquí Galo, al estilo Galo. Bueno, nada, anímense. El hackathon que está organizando la Cámara Junior va a estar súper interesante. Una posibilidad para que conozcan a personas que tienen pensamientos afines, de que tienen conocimientos afines, de que van a poder desarrollar un proyecto que va a ser muy interesante y que probablemente les pueda servir para demostrar su potencial a toda la comunidad, ¿no? Entonces, esperamos contar con ustedes. Galo, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos del Podcast Lab de la JJ Santa Cruz. Muchísimas gracias, Galo. Un placer. Un gustazo. Que estés muy bien. Bye, bye. Podcast Lab.